Entonces, bueno, vamos a verlo. Ya, perfecto, allí creo que ya se ve. Listo. Perfecto. Entonces, listo. Bueno, lo que vimos ahorita solamente son algunos de los ejemplos de donde vive la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros vemos la inteligencia, o sea, la escuchamos que va por aquí, que va por allá, que Google lo hizo, que este otro vendor lo hizo, pero lo que sí es una realidad es que ahorita está en todo lado, o sea, vive en diferentes sitios, vive en nuestro día a día, desde que nosotros estamos abriendo nuestra página de YouTube, vamos a ver algún podcast, vamos a ver algún video, hay recomendaciones con inteligencia artificial, desde que nosotros entramos a nuestra playlist en Spotify vemos recomendaciones con inteligencia artificial y como lo veíamos en el video, está en diferentes industrias, ¿no? Puede estar en la industria del transporte, puede estar en tema gobierno, en el sector público, hay demasiados procesos que se pueden ver apoyados por todo el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, es algo que es una tecnología que ya está bastante madura, digamos que tiene alrededor de unos 10 años de estar llegando muy fuerte en sistemas de productivos y en sistemas, digamos, de diferentes industrias. Entonces, bueno, ya sabemos que está muy bien, que vive con nosotros, ¿qué podemos hacer para sacar provecho de ello, no? Entonces, ¿cómo se ve esto en el mundo artificial? ¿Y cómo lo vamos a empalmar? ¿Qué podemos hacer y demás? Primero, quisiera que iniciáramos entendiendo o acotando un poco qué es la inteligencia artificial, ¿no? Aquí hay muchos conceptos, lo vamos a acotar en este caso para el término del webinar, y es la capacidad de darle decisión a un conjunto de máquinas, a un algoritmo, a un clúster de máquinas para las personas que de pronto entiendan el término técnico. Entonces es eso, ¿no? Basadas en algún contexto. Le vamos a dar esa capacidad, le vamos a dar la habilidad de tomar decisiones dentro de algún problema. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? Nosotros, ¿cómo usamos nuestra inteligencia para tomar decisiones? Un ejemplo claro es, vamos a ir desde un punto A a un punto B, digamos, antes del tema pandemia, y tomábamos nuestro transporte y íbamos a tener una decisión para ir desde la casa hasta el trabajo, tomábamos una ruta y en base a nuestro contexto tomábamos la decisión de cómo llegar allá, ¿no? ¿Y cómo lo hacíamos? Basados en cosas como, yo ya conozco esta ruta sé que tiene ciertas características, que tiene ciertos carriles y demás. La inteligencia artificial se puede apoyar en otros contextos dándonos un marco más amplio. ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿O cómo nos está apoyando la inteligencia artificial en este problema? Ahora nosotros llegamos a una aplicación como Google Maps, como Waze, le decimos el objetivo, vamos a ir de un punto A a un punto B y ella toma la decisión por nosotros basada en el contexto de ella. ¿Cuál es el contexto de la herramienta? Puede tener definiciones, puede tener características de las vías, puede tener la densidad del tráfico, digamos que tiene unos contextos que de pronto nosotros no podemos tener desde nuestra perspectiva y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Eso se ve tanto en la vida cotidiana como en los problemas de empresas, ¿no? Hay muchos problemas a nivel empresarial que nosotros podríamos tomar decisiones, pero si nos apoyamos en una herramienta más robusta, podríamos tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, eso es un poco el alcance que vamos a tener y cómo se ven algunos casos de uso, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes sabores, lo llamamos nosotros. Tenemos el sabor de la visión, que nos va a ayudar a resolver todos estos problemas que incluyen la interacción visual con pues los diferentes sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos usar? Por ejemplo, un sistema de manufactura, ¿no? Un sistema de calidad de manufactura. Tenemos una línea de producción y vienen diferentes envases y nosotros mediante visión vamos a poder determinar si está con la calidad adecuada o no está con la calidad adecuada, ¿no? Lo podemos usar en otros rubros, por ejemplo, validando, clasificando las diferentes imágenes de un sector salud, ¿no? Entonces podemos tener diferentes tipos de radiografías y de acuerdo a los parámetros y los contextos que nosotros le damos a la herramienta, vamos a poder tomar decisiones. Es esta enfermedad, es otra enfermedad. Entonces es un alcance muy grande que vamos a tener desde visión, principalmente en reconocimiento, clasificación, detección de patrones y comprensión de lo que está pasando dentro de la imagen o dentro del video, ¿no? Otro sabor bastante interesante que es un conjunto de procesamiento natural y demás, ya viene un poco más en sabor de solución, son los bots, ¿no? Los vemos mucho en asistencia virtual y en clasificación de patrones de interacción con usuarios finales. Entonces, los bots en que nos están ayudando normalmente en una empresa, no sé si se han dado cuenta, seguro sí, entran a una empresa de retail, entran seguro sector gobierno, en alguna empresa donde tengan interacción directa con el usuario, vamos a encontrar normalmente una ventanita de chat. Allí vamos a tener estos bots normalmente que nos van a apoyar en esos procesos, ¿no? Entonces, nos van a facilitar como empresa entender al usuario, entender qué es lo que está necesitando el usuario y aliviar la carga operativa. Entonces, allí vemos diferentes sabores, como por ejemplo clasificación de las peticiones de los usuarios, vamos a ver asistencia a nuestro equipo interno, de pronto para un tema de conocimiento,
entre otros, ¿no? Entonces, también es una capacidad bastante versátil que le podemos dar y lo interesante es que ahorita está migrando hasta poder llevar flujos de conversación, lo cual es bastante interesante a nivel industria, ¿no? Otra de los campos muy, muy grandes que tenemos es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Digamos que en el mundo técnico lo vamos a encontrar por las siglas en inglés, NLP, Natural Language Processing, en el cual vamos a ver, vamos a poder procesar precisamente eso, el lenguaje, ¿no? Normalmente se presentan voz, se presentan texto, y allí es chévere porque entendemos el análisis, o sea, el sentimiento de lo que nos está queriendo decir nuestro usuario, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los sabores más importantes. Por ejemplo, un caso de uso principal es redes sociales. Queremos entender qué es lo que están diciendo nuestros usuarios, analizamos lo que están diciendo y podemos determinar, listo, lo que más están expresando es rabia, es felicidad, son quejas. Entonces, vamos a entender un poco más qué nos quiere decir el lenguaje que nos transmiten nuestros usuarios, ¿no? También lo podemos usar para temas un poco más aterrizados. Por ejemplo, tenemos un texto largo de un contrato, ya lo tenemos organizado el texto, y queremos extraer las características importantes de este contrato, por ejemplo, las fechas iniciales, las personas implicadas, entre otros, y vamos a poderlo hacer con inteligencia artificial apoyándonos allí. Y claro, eso es una tarea que normalmente la hacían personas, entonces vamos a darle el poder a las personas de que automaticen esa parte y se enfoquen en lo realmente importante. Entonces, algo muy, muy interesante para apoyarnos en este caso. Y las características de NLP son análisis de sentimientos, extracción de entidades y principalmente esas son las que más se usan, ¿no? Entonces, bueno, eso por este lado. Y otra que están haciendo en términos de solución, que es un poco el conjunto entre visión y procesamiento del lenguaje natural, es la documentación. La documentación siempre, siempre ha sido una parte muy, muy importante de procesos de diferentes empresas y desde diferentes niveles de procesos. Entonces, claro, ahorita que estamos migrando a todos estos flujos de trabajo digitales, vamos a necesitar analizar muchos documentos que ya venían, incluso documentos que tenemos pues actualmente de manera digital, pero que no necesariamente entendemos cómo es su estructura. Entonces, con inteligencia artificial nos podemos apoyar para entender esos documentos. En este caso, uno de los casos principales son las facturas. Nosotros con herramientas de inteligencia artificial vamos a poder entender de la factura los factores importantes, como lo son el valor, como lo son las personas, el identificador de la empresa que está vendiendo o comprando, y entre otros factores de esto, ¿no? Entonces, en documentación vemos un modelo interesante que además podemos complementar con otras cosas, ¿no? Como gestión de la documentación. Entonces, tenemos un gran repositorio documental, pero normalmente no entendemos bien cómo está organizado, nos demoramos y demás. Entonces, podemos darle valor a estos flujos de proceso basados en documentos y precisamente con otras herramientas, digamos, de gestión documental, de integración, de búsqueda y demás, ¿no? Entonces, este es otro sabor bastante interesante de la documentación. Y cerrando un poquito entonces los sabores principales, vamos a tener que la inteligencia artificial se presenta en muchas formas y las principales son visión, procesamiento del lenguaje, y bots o asistentes virtuales y documentación, ¿no? Hay problemas que se salen de este contexto y también es un gran mundo, pero de pronto no son tan clasificables, son un poco más personalizados para estos casos y normalmente uno tiende a llevar a soluciones un poco más personalizadas, ¿no? Entonces, es otro sabor que tenemos, lo podemos llamar el sabor personalizado, en donde vamos a entender pues cada proceso de negocio, cada problema, cómo lo podemos resolver con inteligencia artificial. Entonces, bueno, y cerrando por allí un poco este tema de los sabores, bastante chévere. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre necesitamos, ya sabemos que es una tecnología confiable, ya sabemos más o menos el alcance que podemos hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos entender primero nuestros procesos. De dónde vamos a sacar los datos? Para esto vamos a necesitar datos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los datos? Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un e-commerce, tiene diferentes canales de interacción con su usuario, con sus usuarios. Por ejemplo, una aplicación móvil, por ejemplo, una aplicación web, directamente desde redes sociales, a través de WhatsApp, vamos a tener diferentes canales y puede que las transacciones que hagan los usuarios, las interacciones que hagan los usuarios con cada uno desde estos canales sea diferente. Entonces tenemos que identificar dónde se van a generar los datos. Acá un punto de generación de datos sería desde el dispositivo que lo vamos a generar. Otro punto de generación de datos, siguiendo en el tema del e-commerce, sería, por ejemplo, qué hacen los usuarios dentro de mi plataforma por cada uno de sus canales en los que ingresan, ¿no?
Entonces, lo más importante, iniciando, es entender cuáles son mis fuentes de datos, desde qué datos quiero sacar y qué datos me pueden aportar valor a futuro. Entonces, estos datos podrían decirme, listo, estos usuarios pueden generar más tráfico en esta hora desde X dispositivo o en X hora de la tarde voy a tener más interacción con este módulo de mi plataforma. Entonces, lo primero y más importante, creería yo, es identificar de dónde vienen los datos, cuáles son esos datos que yo tengo dentro de mi proceso. Posterior a esto, vamos a tener que hacer un proceso de captura de datos, ¿no? Entonces ya sabemos que los datos están allí, tenemos la capa transaccional funcionando, mi aplicación operando, pero necesitamos llevar esos datos a un lugar donde podamos analizarlos y entenderlos. Entonces allí es donde vamos a comenzar a hablar con nuestro equipo técnico y entender, listo, mira, yo necesito los datos de los usuarios desde dónde se conectan, las horas en las que se conectan, las transacciones que hacen, y toda la trazabilidad del flujo que van a tener mis usuarios. Por ejemplo, un dato interesante sería cuántos pasos tiene que hacer un usuario para hacer un checkout, cuánto es lo que normalmente hace y cuál, digamos, si tenemos varios flujos de checkout dentro de nuestra plataforma. Entonces hablamos con nuestro equipo técnico y podemos decir, no, yo en la mitad tengo un operador que me va a comenzar a sacar todos los datos y me los va a enviar, o los voy a enviar directamente desde el punto en el que el usuario interactúa, es decir, desde el cliente, desde la aplicación móvil o la plataforma web. Entonces vamos a identificar la captura de datos para poderlos llevar a algún lado y que sean utilizables, analizables, ¿no? Entonces viene lo interesante. Ya sabemos cómo los vamos a capturar. El siguiente paso es entender cómo los vamos a organizar, ¿verdad? Entonces, para poderlos analizar, necesitamos tener un orden. Normalmente, aquí vamos a llegar a nivel, digamos, pasando un poquito al nivel técnico, vamos a entender cosas o vamos a tocar conceptos como es un data lake, como es un data warehouse, como es un data mart, en donde vamos a agregarle metadata a estos datos que ya tenemos para poder clasificarlo, organizarlo, o incluso podemos guardarlo así en RAW y posteriormente con alguna herramienta o manualmente agregarle estas características de clasificación y organización a los datos. Es bastante importante, a pesar de que este paso intermedio de organización lo podemos cambiar y podemos ir jugando con los datos para ir iterando, y es importante tener algún lineamiento mínimo y entender hacia dónde queremos moldear o lo que queremos obtener o apoyarnos en nuestro proceso. Posterior ya tenemos, listo, tenemos nuestro data lake, tenemos nuestro data warehouse, tenemos todos los datos organizados con nuestra metadata. Entonces allí es donde se pone interesante la cosa. Vamos a decir, listo, con estos datos, ¿qué vamos a poder hacer? Normalmente hay dos tipos de análisis que podemos llegar a hacer con los datos. Son dos vertientes, hay muchas más, pero las dos principales dos. Una, indicadores que ya sabemos que necesitamos. Entonces, no sé, en el tema del e-commerce, yo ya sé que necesito saber cuánto se demora un usuario en una sesión de interacción con mi plataforma. Eso ya sé que lo necesito. Otra cosa que puedo necesitar es saber, por ejemplo, cuál es el dispositivo más usado y así pues optimizar la experiencia en ese dispositivo. Son métricas que nosotros quizás a nivel de negocio ya sabemos que necesitamos, pero todavía no entendemos un poquito cómo llegar a ellas y lo vamos a hacer mediante el análisis de esos datos que ya organizamos. La otra es un análisis un poco más proactivo, digamos que ya llegando a la ciencia de datos, y es comenzar a evaluar esa data que nos puede ofrecer que no sepamos que necesitamos. Entonces allí es donde nacen cosas como, hey, encontré un patrón en los datos en los que resulta que los usuarios en el mes de abril compran más ropa de este estilo, pero eso está derivado de un tema del dispositivo también. Entonces podemos encontrar patrones que nos den insights a futuro y que nos permitan, digamos, tomar decisiones en términos de stock, en términos de negocio, sobre todo, ¿no? Entonces, allí es donde vamos a entender esos patrones que generalmente no sabíamos que nos podían agregar valor y es una parte muy importante. Entonces, vale la pena explorarlo, tanto de la parte de pronto indicadores que sabemos que en nuestro negocio hacen falta, pero no tenemos, ¿cómo podemos llegar a ello, no? Bueno, pensémoslo en un ciclo de datos. Y otra es decir, oye, yo estoy generando un montón de datos en mi plataforma y yo creo que allí se puede encontrar algo interesante, guardemos esa data, busquemos patrones, hagamos ciencia de datos. Es otra parte importante, el análisis de los datos. Y una vez ya tenemos ese análisis claro, vamos a pasar a una de las etapas más importantes también, que es el modelado de implementación de los datos. Entonces yo ya entendí que hay patrones, ¿cierto? Que hay patrones que me van a permitir definir, por ejemplo, el stock. No sé si hago logística de mis productos, me van a permitir determinar cuánto va a ser el delivery, el tiempo de delivery o la cantidad de delivery que voy a tener que hacer en cierto día de la semana o en cierta época del año, en cierta hora.
¿Cómo lo hago? Ya entendí los patrones, ya entendí qué es lo que necesito. Ahora voy a implementar un mecanismo que me permita tener como input nuevos datos y como output un forecasting o un indicador o un número de stock, un número de delivery, ¿cierto? Entonces allí es donde viene todo el tema de la inteligencia artificial, implementación de la inteligencia artificial y el valor que nos están dando esos datos. Hay diferentes sabores también aquí en la implementación, entonces actualmente, como ya veníamos hablando, la inteligencia artificial tiene un recorrido muy grande. Entonces, podemos tener desde soluciones ya hechas, que yo le puedo decir, oye, mira, tengo estas imágenes, por favor, clasifíquemelas, o hasta soluciones totalmente custom, que yo cojo todos los datos, hago un dataset, limpio los datos, y comienzo a analizar y comienzo a armar mi red neuronal, por ejemplo, para entender los patrones y finalmente entender o representar un comportamiento a futuro. Entonces, estos modelados podemos utilizar técnicas estadísticas, podemos utilizar técnicas de algoritmos como redes neuronales, como esquemas de diferentes esquemas de redes neuronales, entre otros. Lo importante es entender cuál es nuestra necesidad, si necesitamos una solución ya, digamos que robusta, hecha, o necesitamos una solución custom, o quizás unos modelos preentrenados. No sé, ahorita en el tema de procesamiento del lenguaje natural hay modelos preentrenados que tú de una manera muy fácil los entrenas para acotar a tu caso de uso, extraer una entidad de algún documento o quizás extraer alguna característica de una imagen. Ya no necesitas diseñar todo el modelo, sino que usas uno preentrenado, lo acotas un poco a tu problema de negocio y finalmente haces la implementación. Entonces, bueno, de este lado, y otra cosa allí por tip, digamos, los que estén bastante interesados en montar un pipeline de ciencia de datos, y fíjense en el desarrollo de la ciencia de datos, pero también en la operación. Muchas veces estos modelos necesitan grandes cantidades de recursos computacionales, entonces necesitamos saber cómo los vamos a servir, cómo los vamos a disponibilizar para nuestros usuarios. Allí es donde, digamos, Google Cloud y las diferentes nubes proveen de herramientas muy, muy chéveres que nos facilitan pues este proceso. Entonces, bueno, ese es el proceso de implementación o de verificación de nuestra inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto nos va a aplicar a una gran cantidad de negocios que nos va a permitir hacer a grandes rasgos mejorar la operación, disminución de errores y en general en todas las capas vemos mucha disminución de errores y vamos sobre todo a agregarle valor al negocio con esos indicadores que no sabíamos que necesitábamos, ¿no? Entonces, allí es donde un gran histórico de datos nos puede agregar valor entendiendo qué es lo que está pasando dentro del negocio, ¿no? Un caso muy interesante y que he visto que, no he visto, no, de hecho me pasó hace unos meses estaba haciendo un producto y con este producto teníamos una serie de problemas, ¿no? O sea, una serie de problemas de rendimiento, pero no ubicábamos bien dónde estaba el problema. Lo que hicimos fue, teníamos un gran histórico de datos, lo que hacíamos en que cada punto del proceso estábamos guardando datos, guardando datos, guardando datos. Y en algún punto dijimos, bueno, ¿y qué tal que en los datos encontremos algo? Comenzamos a explorar y resulta que allí habían timestamps. Entonces comenzamos a determinar que en los procesos se estaban demorando y por una integración con unos terceros. Entonces pudimos depurar el problema haciendo ciencia de datos, ¿no? No necesariamente hicimos inteligencia artificial, pero allí los datos nos comenzaron a agregar valor. Probablemente con estos datos también podríamos generar métricas de qué podemos mejorar y a dónde podríamos llegar si mejoramos cierta característica de nuestro proceso. Entonces, bueno, cerrando un poquito eso, el ciclo sería identificar dónde están nuestros datos, cuáles de nuestros procesos vamos a sacar y posterior a eso, cómo vamos a hacer esa ingesta, esa captura de los datos. Luego, cómo los vamos a organizar, a guardarlos, ya saben, entidades como Data Lake, Data Mart, Data Warehouse. Y luego vamos a analizarlos, a entenderlos, a ver qué nos pueden aportar. Y luego, ya entendiendo qué nos pueden aportar, vamos a diseñar esa manera de usarlos e implementarlos. Entonces, bueno, eso en cuanto al flujo. Ahora vamos a ver unos casos de uso que se ven en las industrias bastante interesante. Esto se abre un poco más. Digamos que la versatilidad que tenemos es bastante, bastante amplia. Vamos a contar con unos principales y sobre todo en los que tenemos experiencia. Entonces, bueno, vamos a ello. Tenemos en sector retail, un sector bastante importante, y en donde tenemos problemas de omnicanalidad, de manejo de redes sociales, de logística, entre otros. Esto es cómo podemos apoyar estos procesos. Listo, el cuento que les contaba ahorita. Vamos a tener un comercio con diferentes interacciones con nuestros usuarios. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo desde el canal de WhatsApp normalmente recibo reclamos. Desde el canal móvil, normalmente estoy buscando productos. Desde el canal web, normalmente estoy en la compra de un producto. En diferentes procesos donde los usuarios pueden solicitar ayuda y donde pueden solicitar pues asistencia.
Allí es donde eh, anteriormente existía pues un gran centro pues de personas atendiendo y primero tenía que haber un filtro de clasificación de estas solicitudes, ¿no? Entonces viene por acá, viene por allá, esta solicitud, ¿qué equipo la va a atender? Esa parte del proceso la podemos mejorar con un asistente virtual y con flujos de conversación. Podemos ir llevando al usuario de manera proactiva a que nos diga, listo, mi problema, necesito un call to action o no necesito un call to action, necesito asistencia de soporte, necesito asistencia comercial, necesito asistencia técnica. Entonces vamos a poder clasificar y resolvemos un problema operativo gigante que tenían lo que siguen teniendo las empresas de retail, ¿no? Adicional, y que se complementa muy bien con esto, es por ejemplo la clasificación de solicitudes en redes sociales. Entonces en redes sociales pasa un fenómeno que uno puede etiquetar, no sé, están en Twitter y arroban a cualquier empresa de retail y a veces es para felicitarlos, a veces es para una queja, a veces es para pedir soporte. Y lo mismo pasa lo mismo que en los canales, pero desde un solo canal, solo que de formas diferentes. Entonces, ¿nosotros cómo lo resolvemos? No siempre tiene que estar una persona diciendo, ah, no, esta solicitud no necesita que nosotros la atendamos, esta sí, esta no. La idea es automatizar ese proceso y apoyar esa capa de operación y darle valor a las personas pues, que atiendan lo que necesariamente tienen que atender. En este caso, dijimos, no, hagamos un análisis de sentimientos y cuando esa solicitud no necesita un call to action, por ejemplo, una felicitación, pues nosotros automáticamente proactivo le decimos muchas gracias y no pasamos por la interacción humana. Pero si es un reclamo, nosotros directamente lo vamos a redirigir al equipo de reclamos. O si es un tema de facturación, lo dirigimos al área financiera. Entonces, así estamos ayudando a las empresas con inteligencia artificial a apoyar sus procesos incluso core, ¿no? Entonces, algo bastante importante allí para resaltar. Eh, y rompemos un poco ese flujo, ¿no? Y mejoramos la experiencia de usuario, entre otras cosas. Otro caso bastante importante, y acá lo acotamos un poco a seguros y salud, pero en realidad aplica a un montón de industrias. Y es el procesamiento como ya les decíamos, de documentos que se apoyan pues, en esa base, que digamos que complementen la base documental, la información que está en los documentos, con los procesos de negocio y información de negocio. Entonces, dos claros ejemplos son el procesamiento de siniestros y la detección de fraudes. Entonces, un procesamiento de siniestros, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, aquí hago un disclaimer. Estas son, aquí las imágenes son de una herramienta que tiene Google Cloud que es bastante interesante y usamos un montón. Se llama Document AI y nos ha ayudado a resolver bastantes problemas. Entonces, bueno, así funciona. En el procesamiento de siniestros vamos a tener diferentes fuentes de información. Vamos a tener PDFs de pronto con la solicitud de nuestro cliente que tuvo algún siniestro, no sé, alguna colisión de tránsito. Vamos a tener fotos de evidencia y vamos a tener un estimado de cuánto puede costar esto. Si el cliente de pronto tiene dónde hacerlo o nos va a decir, mira, este es mi problema, nos va a describir el problema y que le ayudemos a soportar esta parte, ¿no? Entonces nosotros recibimos las diferentes fuentes de información, preparamos pues esos documentos, las clasificamos y con base a la información que vamos a poder obtener, hacemos validaciones de negocio. No, mira, podemos responderte en tanto tiempo, podemos darte tanto valor y los pasos a seguir son estos y así generamos, digamos que ese valor a la cadena. Y encima de esto, ya cuando tengamos un histórico de todos esos datos, podemos hacer detección de fraude, por ejemplo, entendiendo los patrones. No, mira que este reclamo se sale un poco de lo normal, de lo que usualmente es un reclamo de este tipo de siniestros, o este tipo de siniestros tiene un tope este, entonces puede ser un fraude, una posibilidad de que sea un fraude. Entonces, bueno, de esta manera podemos cerrarlo. Y aquí cierro esta charla invitándolos pues a que exploren sus diferentes flujos de negocio y revisen que seguramente tienen muchos datos allí por explorar, ¿no? Digamos que dicen que los datos son la nueva fuente de dinero, ¿no? El nuevo petróleo. Entonces, bueno, allí podemos revisar y agregar valor. Y doy el paso Sí. a Luis, que nos va a contar un poco Muchas de su gracias, proceso. Esteban, por tu participación. Estuvo súper bueno. Ahora damos el paso a Luis, como nos comentó Esteban. Él nos va a contar su experiencia en la implementación del proyecto de modernización que se realizó en Consalud. Luis, cuando quieras. Gracias Jesús, gracias Esteban. Buenas tardes a todos los que se han ido integrando. Voy a contarles un poco nuestra experiencia con esta tecnología. Vamos a aterrizarla un poquito a un proceso que nosotros en el cual implementamos y obtuvimos bastantes beneficios. Vamos a partir por la problemática, los desafíos que nosotros teníamos en un principio, la solución y los beneficios que nos han significado mucha ayuda.
Si puedes ir avanzando. Bien. La problemática, dentro de los procesos de pago que tenemos en la ISAPRE, el área de reembolso recibe un número de solicitudes bien importante, los cuales debemos resolver en el menor plazo posible, ¿ya? Y como parte de las problemáticas que nosotros teníamos a diario, se encontraban tres que son bien, que nos entorpecían mucho el proceso. Una de ellas es tener formatos de documentos no estandarizados. Nosotros acá recibimos documentos que son electrónicos o digitales, donde encontramos escritura a máquina, pero también nos llegan documentos que son convencionales o manuales, que tienen escritura manuscrita. Otro tema era la información variable. Tenemos información muy simple y acotada, como lo son las boletas de consultas médicas simples, pero también recibimos exámenes o procedimientos que tienen un detalle un poquito más complejo. Además, todo esto nos llevaba a una demora en el procesamiento manual de toda esta información para luego poder ejecutar una resolución final. En base a esto, nos planteamos un par de desafíos: alcanzar objetivos de transformación cultural, lograr ser la mejor ISAPRE que entregue soluciones efectivas de salud, integrar procesos automáticos, digitales, simples de cara al cliente, y obviamente innovar y mejorar las operaciones internas. ¿Cómo partimos? En el área, lo primero que hicimos, en base a las herramientas actuales en el mercado, comenzamos un proceso de automatización que nos significó alcanzar un 14% de liquidación automática. Era bueno, estábamos recién partiendo y comenzando a ver los beneficios de lo que es un proceso automático. Sin embargo, durante un año estuvimos trabajando para poder mejorar este indicador, pasar de un 14 a un 15, ojalá más. Sin embargo, no tuvimos éxito. ¿Qué hicimos en este año? Tratamos de capacitar constantemente a las personas que ejecutaban la tarea de captura de información o de digitación de los datos. Sin embargo, no nos movimos del 14%. Nos dimos cuenta entonces que la clave estaba en mejorar el input de entrada, mejorar la entrada de información, lo cual nos iba a permitir en pasos más adelante del proceso poder tomarla en base a un modelo cognitivo y obtener un resultado mucho más eficiente y de mejor calidad. Fue así como comenzamos a trabajar con tecnología como OCR y ICR, que nos aseguraron la calidad de los datos. Acá está el proceso en simple. Hoy día, y creo que este proceso puede significar a muchos procesos de negocio en diferentes compañías y industrias. Tenemos primero la entrada de información, ¿cierto?, de parte de los clientes, información que viene digitalizada, vienen imágenes, y había un proceso que, una vez recibida la información de los clientes, se ejecutaba completamente manual. Y acá fue donde entró Appiux y nos trajo, comenzó a tomar toda esta información que recibía, y en base a tratamiento de modelo cognitivo comenzamos a obtener mejores resultados. Nosotros, de pasar de un proceso 100% manual, con dependencia exclusiva en las personas, contamos ahora con un proceso automático, el cual es obviamente mucho más ágil y entregamos una respuesta mucho más rápido al cliente. Vale, Y la perfecto. solución. Esteban. Listo. Aquí les cuento un poquito cómo lo hicimos con Luis, cómo mejoramos estos procesos. Entonces, claro, aquí vamos a centralizar un poquito esos desafíos a nivel tecnológico y a nivel de proceso, en donde necesitábamos, por un lado, hacer una recepción de todos los casos, y por el otro lado, enriquecer todo el proceso y devolver datos que les aportaran a ellos, ¿no? Entonces, y entre medio vamos a poner una serie de capas que consiste en una serie de tecnologías, por ejemplo, temas de OCR, identificación de patrones, extracción de entidad, entonces lo que hablamos ahorita, y procesamiento del lenguaje, y lo complementamos con capas de negocio, ¿no? Validaciones que teníamos que hacer, incluso con entidades externas, para poder garantizar, pues, que la liquidación se complete de manera efectiva. Entonces, ¿cómo se ve esto en términos tecnológicos? ¿O cómo lo hicimos? ¿Cómo fue ese proceso? Primero entendimos el proceso, ¿no? Vamos a barrer un poco lo que les contaba ahorita de este proceso. Entonces entendimos los procesos, vimos qué datos eran los que necesitábamos. Ellos, digamos que ya tenían bastante claro cuáles eran esos datos. Comenzamos a buscarlos, ¿no? Esos patrones, esas entidades dentro de los documentos que podríamos sacar, cómo los podríamos optimizar y demás. Luego pasando por el entrenamiento y la clasificación de estos datos, de estos algoritmos de inteligencia artificial, en donde vamos a hacer el procesamiento cognitivo. Vamos a entender qué nos están diciendo estos datos de acá, estos documentos,
vamos a decir, ¿son válidos, no son válidos? ¿Estas entidades nos sirven para el proceso de negocio o tenemos que devolverlo para hacer un procesamiento manual y una validación manual? Y posterior a eso tomar decisiones pues en base a eso, ¿no? Entonces vamos, validamos el resto de implementaciones, los terceros, y resolvemos el caso y los devolvemos al equipo con salud. Decimos, oye, mira, aquí está la data enriquecida, ¿nos hace valor o no nos hace valor? Entonces aquí ese proceso, entendemos, hacemos el setup de todos los datos, análisis, entrenamiento, y integraciones y resolución, ¿no? Que es un poco la totalización y si hay necesidad de apoyo humano o no, y luego devolverlo pues al flujo de negocio normal, ¿no? Entonces, por aquí vemos una arquitectura de alto nivel en donde vamos a poder entender qué pasó, qué hay en cada uno de estos componentes. Entonces, nosotros recibimos los casos, hacemos unas transformaciones, digamos que lo que nos decía Luis es bastante importante para ese proceso, estandarizar todo. Vamos a estandarizar los formatos, vamos a identificar a cuáles pertenecen, porque claro, hay una gran variedad de formatos que unos nos van a aportar una cantidad de datos, otros cantidad de datos. Y basados en herramientas, pues básicamente Google Cloud, aquí usamos Google Vision, usamos el OCR, es bastante confiable, recomendado y podemos entender qué datos hay en estos documentos, ¿no? Entonces recuerden que el OCR no analiza los documentos, sino que solamente extrae los datos, por ejemplo, que estén en una imagen, en un PDF, entre otros. Y luego vamos a sacar esa información importante dentro de nuestros documentos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con procesamiento de lenguaje natural. Nosotros ya tenemos todo el texto de estos documentos, entonces, y vamos a comenzar a entender esos datos que nos están diciendo. Voy a extraer datos como el usuario, voy a extraer datos como el valor del usuario, y qué personas lo atendió y demás. Posterior pasamos a un flujo. Una vez obtenemos todos nuestros datos importantes con inteligencia artificial, hacemos una validación con RPA, con los externos, ¿no? Entonces, ahí validamos si los documentos, pues, la originalidad del documento, el documento original, pues, del usuario, y hacemos detección de fraudes, aquí todo esto basado en tecnologías de RPA, y luego pasamos a otra validación de negocio, en donde acreditamos, pues, digamos que otras características de nuestro documento, ¿no? Entonces, en este caso, pues la acreditación de los médicos, entendemos si hace parte del proceso, si está bien, si no es un fraude, y totalizamos, identificamos de qué pertenece, volvemos a hacer un procesamiento, una clasificación, y luego vienen unas validaciones como tal por parte de Consalud, que son bastante interesantes, que permiten, digamos que depurar un montón del proceso, y luego devolvemos el caso. Entonces, así se ve a nivel tecnológico. Obviamente está montado sobre tecnologías que escalan, que nos han permitido iterar rápidamente, sacar, digamos que el primer modelo e irlo mejorando, irlo mejorando. Esto es bastante importante cuando estén desarrollando, que sepan y que lo diseñen de una manera en que puedan iterar y mejorar. Entonces, bueno, esto se pensó desde un inicio, era uno de los objetivos en la transformación digital del equipo de Consalud y bueno, ahí lo implementamos. ¿Eso qué nos permitió? O cómo mejoramos eh, tanto el equipo de ellos como nosotros íbamos iterando, ¿no? Entonces, vamos a mejorar la liquidación automática de casos, que ya veíamos que estaba en un 14%, pasamos a un 30%. Hubo una reducción de errores humanos que le permitió al equipo, pues precisamente mejorar esto, ¿no? Mejorar este índice. Una mejora significativa, obviamente siempre hay espacio para más mejoras, pero es una de las importantes. Otro término que mejoramos fue la resolución de casos manuales. Entonces había una serie de grupos bastante amplios de casos manuales que tomaban bastante tiempo. Entonces, en este caso estaban tomando 24 horas y agregamos todas las validaciones dentro del proceso en conjunto con el equipo con salud y se logró bajar a 4 horas, ¿no? Entonces, una mejora bastante interesante. ¿Y qué nos permite esto? Pues hacer un reembolso automático, mejorar el proceso de digitación, es decir, que sea más confiable, porque a veces, o sea, también se trata de minimizar los errores. A veces contabilizamos algo como exitoso y no necesariamente es exitoso, entonces minimizamos esa tasa de errores también. Y lo más importante, la devolución de los pagos, y se mejoró en un 50% ese tiempo, ¿no? Entonces, que es bastante interesante esto, un conjunto pues de todas las herramientas, de todo ese esfuerzo que hizo el equipo en mejorar los procesos, de todo ese esfuerzo de inteligencia artificial. Y a la final, ¿qué se mejora? Pues la operación, la experiencia del cliente, se mejora el tiempo de respuesta
y se da oportunidad a seguir iterando, ¿no? Entonces a enlazarlo con otros procesos y demás. Y aquí ya dejo a Luis de nuevo para dar los siguientes pasos en este proceso de transformación digital. Sí, gracias Esteban. Aclarar que y comentarles que nosotros como negocio en principio no teníamos experiencia ni conocimiento de la tecnología. ¿Ya? Esto fue nuevo para nosotros, lo vimos como una oportunidad que podía mejorar nuestra operación y la verdad nos ha traído bastantes beneficios. Así que se agradece destacar también acá dos puntos muy importantes. Primero, el conocimiento del negocio, saber manejar la información, reconocer los datos claves de cada negocio para poder obtener después un beneficio en el futuro. Y lo segundo, obviamente, contar con expertos. En este caso, nosotros tenemos como partner a Appiux, pero es muy importante también para poder aterrizar esta información, entender el negocio y hacerlo viajar desde principio a fin en un proceso end-to-end y obtener resultados de cara al cliente final. ¿Ya? Nosotros obviamente nos gustó esto, nos gustaron los resultados, dejamos de hacer mucho trabajo manual. Hoy día los administrativos, ejecutivos de nuestra área se especializan y realizan labores mucho más importantes y que agregan mucho valor a nuestro proceso. Así que queremos seguir en esta senda y tenemos por ahí la idea de optimizar el modelo para aumentar aún más el porcentaje de liquidación automática. Hoy día estamos en un 30%, queremos llegar a un 40-45% y creo que es bien factible que lo logremos. Luego, crecer en las validaciones mediante RPA para asegurar la calidad de proceso es muy importante hoy día. Tareas repetitivas que muchas veces les pasamos a las personas, hoy día con RPA se puede hacer fácilmente, nos garantiza los resultados y por ahí podemos asegurar la calidad de la operación. Y también, obviamente, ¿por qué no avanzar en automatizar algunas actividades que hoy día en nuestra compañía se realizan 100% manual? Así que estamos desafiados y vamos a seguir avanzando, de todas maneras. Estás en Genial. mute, Jesús. No te escuchamos, Jesús. Pero te debemos hablar. Gracias, Luis. Qué chévere. Sí, Ya, gracias ahora Luis. sí. Ahí está Jesús. Muchas gracias por su participación, Esteban y Luis. Ahora viene Pablo Reynoso, que nos va a contar la estrategia de datos e inteligencia artificial que ofrece Google para las empresas. Cuando quieras, Pablo. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? ¿No? te ¿Me escuchamos. escuchan bien? Ah, perfecto. No sé si pueden ir a la presentación. Un segundo. ¿Pueden verla ahí? Sí, ahí está. Perfecto. La 35. Dame un segundo. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Dale a la siguiente, Esteban, por favor. Bueno, es una agenda bastante atómica, pero lo que espero un poquito del evento y de la comunicación es entregarle algunos mensajes importantes y creo que es bueno que los podamos ya ir comunicando a la comunidad y a todos los asistentes. Dale a la siguiente, Esteban, por favor. O Jesús está viendo la... Sí. ¿Ya? Bueno, lo primero me voy a presentar. Mi nombre es Pablo Reynoso. Yo trabajo en el equipo de Google Cloud. Soy estadístico de profesión. Llevo varios años trabajando en temas de datos y una de las cosas que siempre me ha motivado y en realidad es un poco la búsqueda de desafíos constantes en temas de innovación y todo lo que tiene que ver con tecnología. Me apasiona mucho, me gusta mucho. Dale la siguiente. Entonces, lo primero que quiero comentarles y ahí comunicarle a todo el equipo es una pregunta abierta. Sé que no me pueden responder de tan fluidamente, dado que estamos en un evento remoto, pero la pregunta que quería hacerles es esta. Si ustedes saben o se imaginan qué es eso, qué es esa imagen que está ahí, ¿ya? No sé si me pueden ir diciendo por el chat. Ahí les voy a pedir a los asistentes que puedan dar sus opiniones, por favor,
¿Saben lo que es eso? Es un edificio, ¿cierto? Que está en un lugar como una pradera, ¿cierto? Pero lo que hay adentro del edificio. ¿Se imaginan qué es? Una fábrica, dijo ahí una persona. Correcto. Empresas de Después juguetería. dice, una empresa de juguetería. Está bueno, Pablo. Bueno el tocayo ahí. Por los globos, me imagino. ¿Sí? ¿Alguien más? No sé si alguien más se imagina lo que es. Bueno, lamentablemente no es una juguetería, es un data center, ¿ya? ¿Y por qué lo traigo a la mesa? Dale la siguiente, Jesús, por favor. Hay un anuncio que es bien importante, que tiene que ver con los datos y cómo nosotros vamos a poder tener acceso a esos datos de una forma mucho más rápida, y vamos a poder tener una región en Chile de Google Cloud. Eso está planificado para finales de este año. Eso es un tremendo avance tecnológico. Eso significa que vamos a estar unidos a la red mundial de Google. Por lo tanto, muchos de los servicios que hoy día ustedes podrían utilizar, ¿cierto?, van a estar disponibles en Chile, y eso implica que casos de uso que por un tema normativo, por ejemplo, si hay alguien que trabaje en banca, o alguien que necesita unos milisegundos de conexión para implementar algún caso de uso en tiempo real, van a poder ser posibles, dado que vamos a tener esta región en Chile, y una región se compone de al menos 3 data centers, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una redundancia de servicio de forma local, ¿ya? Esa es la primera como noticia. Entonces, dale la siguiente, Jesús. Ustedes dirán, bueno, ¿qué implica eso? ¿Cierto? Implica buenas noticias en general. Dale la siguiente, Jesús. Pero también tiene que ver con este avance que están teniendo las compañías. Varios de ustedes me imagino que están viviendo estos procesos de transformación, ¿cierto? Y hay algunas cifras que son bien importantes que las quiero comentar con ustedes. Lo primero es que para este año se espera, ¿cierto?, que todas las organizaciones medianas y grandes hayan ya adoptado, ¿cierto?, una estrategia de DTI híbrido y multicloud, ¿ya? ¿Por qué eso es tan importante, ese 75%? Porque hoy día la mayoría de las empresas que están en este proceso de transformarse y de utilizar los datos como la fuente de sus decisiones, ¿ya?, están pasando por distintas etapas, ¿ya? Entonces, es súper importante que ustedes tengan en mente que no es un proceso que están teniendo solamente su empresa, sino que es algo que ya viene desarrollándose de manera global, ¿sí? Para el 2022 se espera que los servicios en las nubes públicas, ¿cierto?, serán esenciales para el 90% de todos los temas de innovación empresarial. ¿Qué significa eso? Significa que hoy día la agilidad, por ejemplo, con las cuales hoy día nosotros necesitamos, ¿cierto?, poder mantenernos liderando cada una de las industrias que están en su empresa, requiere agilidad en términos de, no solamente de infraestructura, sino que también de cómo voy desarrollando casos de uso que les permitan a ustedes mostrar el valor al interior, ¿cierto? Primero como venta interna, y luego que puedan sacar beneficio de la implementación de esos casos de uso. Entonces, todo lo que tiene que ver con innovación, agilidad, ¿cierto?, ya está y va a estar muy presente en un porcentaje alto, ¿cierto?, de empresa, y la nube pública es un acelerador, ¿ya? Y por último, para una cifra que uno puede pensar que hoy está muy lejano, el 2025, creo que con la situación que ya llevamos todos, ¿cierto?, en pandemia, a mí particularmente, y yo creo que a varios de ustedes, se nos pasó súper rápido este año 2020, y este 2021 va por la misma, ¿cierto? Entonces, creo que
para el 2025 no es tan lejano. Entonces se espera un crecimiento mundial de incremento de los datos de 5 veces, ¿sí?, a lo que tenemos hoy día. Entonces, es un número bastante exponencial respecto a la generación de información. Hay varios temas que me imagino que ustedes ya conocen, como por ejemplo la tecnología 5G, que ya hay varias pruebas en Santiago, que lugares donde está disponible, ¿cierto? Y eso va a permitir habilitar una serie de casos de uso que hoy día no era factible, ¿ya? Dale la siguiente, Jesús, por favor. Entonces, ¿cuál es el punto de comunión, ¿cierto?, entre todas estas cosas que están pasando, que les acabo de comentar como cifra, y cómo Google, ¿cierto?, podría ayudar a la empresa a desarrollar de mejor forma, ¿cierto?, a cumplir con su objetivo. Entonces, primero, estamos trabajando bastante en lo que son soluciones basadas en industria. Segundo, Google Cloud es conocido principalmente por todas las soluciones de inteligencia artificial y machine learning que hoy día nosotros mismos hemos desarrollado y hemos podido compartir con las distintas comunidades de open source, ¿ya? Y en base a eso se ha generado un ecosistema de una serie de productos. Yo creo que más de algunos de ustedes tiene, por ejemplo, Gmail, o accede también a YouTube, ¿ya?, que son tecnologías que hoy día les permiten a múltiples, a millones, billones de usuarios estar conectados, estar disfrutando de contenido y poder estar, ¿cierto?, generando esta comunidad de usuarios de Google a nivel mundial. Y por otro lado, para que esas tecnologías, ¿cierto?, y esos servicios funcionen, tienen que tener una infraestructura y seguridad que les permitan, ¿cierto?, a todos estos billones de usuarios poder tener la tranquilidad que sus datos están seguros, de que yo cuando quiera ver YouTube voy a poder verlo, ¿cierto?, y no voy a tener problemas de acceso, no se me va a caer, no voy a poder tener un video lento, ¿sí? Entonces, es un poco el mensaje de cuáles son los 4 pilares donde nosotros estamos trabajando en conjunto. Y el pilar principalmente de las soluciones de industria y el de inteligencia artificial es un poquito lo que vamos a revisar ahora. Dale, Jesús, por favor. Acá les traigo un ejemplo, y este ejemplo tal vez a algunos les va a parecer un poquito fuera digámoslo, de lo que es hoy día factible, ¿ya? Pero créanme que hay varias empresas que ya están innovando y están haciendo pruebas, ¿ya? Todavía no hay muchos sistemas productivos, por lo menos en español, pero ya lo estamos logrando, donde la tecnología del Assistant, por ejemplo, ya sea a través de un celular o a través de un Google Home, ¿cierto?, que es el dispositivo que está ahí en color gris, les permite a ustedes tener una comunicación omnicanal primero, y segundo, no solamente desde un agente virtual, que es como lo más tradicional, ¿cierto?, donde un agente virtual hoy día está en los sitios web o podría estar por WhatsApp. Nosotros, el caso de uso tiene que ver también con ampliar eso e incluso tenerlo en los dispositivos como el Google Home o el Assistant del teléfono, donde yo le hablo a un sistema y hoy día pedir una serie de servicios, ¿ya? Es posible, ¿ya? Solamente falta el caso de uso que lo implemente una empresa para darle mucho más visibilidad. Pero, por ejemplo, si yo quisiera estar en mi casa y en la mañana preguntarle al dispositivo si hay algún tipo de descuento, por ejemplo, en mi suscripción de PlayStation, ¿ya? Yo podría hacer esa pregunta, ¿ya? Y podría decirme, mira, tal juego está con descuento. Incluso yo podría llegar a hacer una transacción en tiempo real a través de mi voz, ¿ya? Lo mismo que si quisiera acceder está muy de moda todas las citas, ¿cierto?, de cómo yo puedo solicitar una cita de telemedicina. Eso también hoy día existen servicios, las distintas redes de atención de salud
hoy día tienen servicios, ¿cierto?, que le permiten a las empresas poder conectarse a través de distintas API, que una de esas API podría ser la agenda disponible, ¿ya?, que me informe a través de esa consulta. Por ejemplo, yo defino el área de medicina que quiero tener una cita con un doctor, y yo podría pasarle ese requerimiento y me podría devolver cuáles son las alternativas dentro de un espacio de tiempo que yo defina. Todo eso yo lo podría hoy día, a través de solamente comunicación verbal, poder agendar con un sistema, como les decía, y me podría evitar todas estas llamadas, ¿cierto?, a un call center que típicamente puedo estar esperando, me piden información más de una vez, ¿ya? Entonces, esta es la línea que les quiero presentar como caso de uso, pensando en las cosas que se podrían hacer y en los casos de uso que se podrían resolver con este tipo de tecnología, ¿ya? Pensando, ¿cierto?, no solamente en lo que hoy día se está haciendo, sino en lo que se podría hacer en el corto y mediano plazo, ¿ya? Ejemplos hay varios. Aquí traté de colocarles varios donde yo podría estar interactuando con estos sistemas, y lo más importante es que sea a través de voz, ¿ya? ¿Por qué? Porque cumple un espectro bien amplio de situaciones. Van desde de las situaciones que son más de asistencia, donde personas no pueden escribir, personas tienen un problema para digitar en el teléfono, ¿cierto? Y eso tiene alguna discapacidad, ¿cierto? Hasta personas que necesitan estar moviéndose constantemente y no tienen tiempo de conectarse a un computador, o no han tenido la mejor experiencia como cliente en algún servicio, como por ejemplo conectarse a través de un contact center. Entonces, estas son como el espectro de alternativas. Y ahí quería hacer un paréntesis ahí un segundo y preguntarle a los asistentes si es que esto lo ven factible, lo ven muy lejano en sus compañías, lo ven interesante. No sé si me pueden escribir por el chat. Hola Pablo, gracias por la... No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Gracias por primero que nada, por esta especie de curso, porque he aprendido mucho hasta ahora. Me interesa mucho esto en el concepto de la empresa que estoy, el tratar de interactuar con nuestros propios trabajadores en una especie de asistente de consultas básicas. Por ejemplo, qué pasa con una liquidación de sueldo que no le ha llegado, o con quién conversar en caso de que tengan algún problema con un supervisor. Tenemos un área donde generalmente interactúan 2 o 3 personas que contestan estas llamadas. Estoy en una empresa que tenemos aproximadamente 4.000 a 5.000 trabajadores, y eso a veces se colapsa. La gente no alcanza a recibir sus consultas, o no tiene idea de este recurso, y prefiere 1000 veces ir a la dirección del trabajo, y eso nos afecta de peor manera. Entonces, estoy como una idea, no sé, volátil, en pleno desconocimiento. Ahora entiendo que existen herramientas que podrían hacerlo, de crear un sistema de chat de autoservicio que sea capaz de escuchar a toda la gente por medio de un robot, o como bien dicen, a inteligencia artificial, y sería súper útil aplicarlo en ese sentido. O sea, sería para nosotros súper útil el poder escuchar a toda esta gente sin tener que recurrir a más recursos de asistentes telefónicos. Ese es como mi opinión. Sí, perfecto. Súper claro el caso de uso, y qué bueno que lo planteas de una mirada al interior de la compañía, ¿ya? ¿Por qué? Porque típicamente nosotros pensamos en los usuarios que están afuera de la empresa, y muchas veces hay necesidades puntuales que, como tú dices, podrían resolverse con esta tecnología, y muchas veces eso tiene un impacto bastante grande, no solamente en cómo el colaborador o la persona que trabaja en el equipo
se siente mucho más escuchada en el sentido de, en la misma situación de un cliente, ¿cierto? En mi caso, si yo pongo mi ejemplo, a mí me carga estar comunicándome con los contact centers para que me dé una respuesta de que no, comuníquese con otro número o tiene que entrar a este link, ¿cierto? Uno generalmente lo que anda buscando es una respuesta mucho más precisa y certera, y no sé si le ha pasado a usted, pero a mí sí, un montón de veces, donde te piden el root, por ejemplo, al inicio, y después te transfieren y te lo vuelven a pedir, y fácilmente te lo pueden pedir 3, 4 veces. Hoy día... O te consultan la misma pregunta, te desvían y te vuelven a preguntar cuál es la situación que necesitas. Exactamente, exactamente. Entonces, la tecnología en ese sentido es mucho más coherente con la respuesta que nosotros queremos buscar y con la experiencia del cliente, porque típicamente un bot o un sistema no va a tener distintas respuestas para la misma pregunta. Entonces, ahí el secreto está en poder contar con el apoyo de un partner que te permita desarrollar este tipo de casos de uso y que también te permita partir con algo acotado que pueda ir creciendo y que pueda ir escalando, porque la tecnología hoy día está, ¿ya? Entonces, Luis también lo mencionaba al principio en su presentación. Yo creo que esto de partir con un MVP, con un caso de uso, que lo pueda llevar a una primera etapa productiva y después ir creciendo e ir agregando otros casos de uso, es lo que hoy día se está usando y se está implementando con bastante éxito en estos temas, ¿ya? ¿Puedes ir a la siguiente, Jesús, por favor? Entonces, hay varias soluciones que hoy día ya vienen preempaquetadas, ¿cierto? Y que se pueden utilizar pensando en este roadmap que ustedes tengan como desafío, ¿ya? Van desde las soluciones que tienen que ver con reconocimiento de documentos, escaneo, cómo puedo clasificar documentos, ¿cierto? A través de estos procesos automáticos o automatizados. Todo lo que tiene que ver con hacer mucho más inteligente el contact center, que es un poco el caso que yo les comenté recién, pero apoyándome de más servicios, ¿sí? No solamente del llamado telefónico, sino que también de estos dispositivos que podrían existir perfectamente hoy día en cualquier hogar o en un número importante de hogares. Y en el otro extremo lo podemos hacer por el lado del celular. O sea, hoy día no hay una limitación para poder tener conectividad y poder hacer lo que yo les comenté recién. Y por último, todo lo que son soluciones de recommendation. Hoy día, típicamente, ¿cierto? Cuando uno recibe una oferta o recibe una campaña, muchas veces las empresas le apuntan, ¿cierto? O son precisas en decir, mira, a mí me gusta o he realizado tal compra, ¿cierto? Y por lo tanto me podría interesar tal producto u otro producto. Hoy día eso ya no es a segmentos, sino que es hiperpersonalizado. Lo que le gusta a Jesús Fuente, lo que le gusta a Esteban Rodríguez, lo que le gusta a Pablo Reynoso, ¿sí? Entonces, antes el pensamiento era, yo necesito construir un modelo de recomendaciones, ¿cierto? Que me permita considerar segmentos. Hoy día la lógica es al revés. Podría construir varios, miles de modelos para poder tener una recomendación, pero hiper personalizada, ¿ya? Eso es algo que se los dejo ahí como un punto, porque hoy día, en términos de escalabilidad y en términos de procesamiento, no tenemos las limitaciones que habían cuando teníamos, ¿cierto?, nuestros servidores on-premise o en un data center local. Hoy día tenemos soluciones que pueden escalar por minutos, ¿cierto? Calcular un modelo muy complejo, activarse todo este clúster de servidores y luego apagarse. Y lo que hace es cobrarte por el uso, ¿sí? Entonces, ese es un elemento súper importante que lo tengan en cuenta, que hoy día
el pago por uso y las soluciones del punto de vista serverless son algo que se está utilizando mucho. Dale el siguiente, Jesús, por favor. Y acá les quiero comentar algo. No todos, ¿cierto?, tenemos la capacidad de poder ser hábiles escribiendo código, ¿ya? Hoy día está muy de moda lo que es R, Python, como lenguaje de programación, de construcción de modelos. Por lo tanto, ¿qué han hecho las empresas como Google? Es darle por lo menos 3 alternativas a los distintos tipos de usuarios que hoy día necesitan tener contacto con este tipo de desarrollo de modelos de Machine Learning. Por un lado están las APIs, ¿cierto? Que básicamente yo hoy día, si el ejemplo que hablábamos recién, si yo le paso un audio, ¿cierto? Hoy día ya hay APIs entrenadas en español que me permiten hacer el entendimiento de ese audio y hacer una transcripción. Yo no necesito desarrollar código para lograr eso, sino que abro el maletín, ¿cierto?, de Google Cloud y utilizo el servicio que se llama Speech to Text, ¿ya? Y puedo hacer esa transcripción de audio a texto. Si quisiera tomar un modelo, por ejemplo, un conjunto de datos imagínense si quisiera predecir la propensión a compra de un determinado producto, hoy día necesito tener los datos, sí, los datos limpios, con calidad, etcétera, pero si necesitara crear un modelo de una forma asistida, tengo el pilar central que se llama AutoML. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo, de una forma guiada, construir un modelo sin ser un científico de la NASA, ¿cierto? Pero si soy capaz de interpretar los resultados del modelo, ¿ya? Este servicio lo que hace es construir, probar distintas configuraciones, probar distintos algoritmos y entregarme el mejor, ¿ya? Y yo me puedo dedicar a entender cuáles son las salidas del modelo, cuáles son las variables importantes del modelo, cuál es la accuracy, ¿ya? Cuál es la matriz de confusión, etcétera. Pero está dentro de ese ámbito. Es un ámbito guiado que me permite calcular varios algoritmos al mismo tiempo, pero me va a entregar el mejor, ¿ya? Por lo tanto, es parcialmente personalizable, ¿ya? Y por último, el rojo, está todo lo que tiene que ver con, ya yo soy experto, nivel 400, en términos de conocimiento de código de Python, de librería, ¿cierto? Y puedo ir programando y puedo, no sé, algún modelo, si necesita más CPU, si necesita GPU, si necesita TPU, ¿cierto? Que son conceptos que se utilizan para hacer algoritmos de Deep Learning, lo puedo hacer, ¿ya? Dale siguiente, Jesús, por favor. Por lo tanto, dependiendo el rol que yo voy a tener en mi compañía, y muchas veces, ¿cierto? Hay algunos roles que se traslapan, ¿cierto? ¿Ya? Ustedes van a poder usar un stack, es como un puzzle. Si yo soy un data scientist, voy a poder usar los Jupyter Notebook, voy a usar AutoML, puedo usar Spark, ¿cierto? Pero si soy un business analyst, tal vez lo que voy a usar es una integración visual, ¿cierto? Para hacer algunos algoritmos, ¿cierto? O voy a utilizar una plataforma como Looker, que es una plataforma de visualización, ¿ya? Para poder conectarme a los datos y ver gráficamente los resultados. Entonces, el mensaje acá es, dependiendo mi rol, dependiendo mi perfil, voy a tener distintos servicios que voy a poder utilizar en mi día a día. Dale, Jesús, por favor. ¿Ya? Y por último, este es un mensaje que quería pasarle. Nosotros estamos trabajando bastante fuerte con el equipo de Appiux y, bueno, ellos son expertos, están certificados en todo lo que son nuestros servicios de Google Cloud. Por lo tanto, ahí los invito a que puedan conocer cómo trabaja Appiux, cómo los pueden ayudar, ¿cierto?, en implementar tecnología, ¿cierto? Espero que sea tecnología de Google Cloud, así que cuenten con todo nuestro apoyo para que puedan sacar adelante sus casos de uso
Y nada, si necesitan hacer un doble clic sobre alguna de las cosas que hablamos, encantado ahí de que estemos en contacto con Esteban, con Jesús, ¿cierto? Y poder tener alguna reunión o algo en conjunto. Así que, Claro. por último, ¿sí? Dale, Pablo, termina, no hay problema. Sí, no, solamente para cerrar, ahí falta una slide. Ah, vale. Quiero hacer como un resumen. Estamos muy motivados en términos de esta región que va a estar en Chile, de Google Cloud. Por lo tanto, creemos que tenemos algunos aspectos que son bien diferenciadores como tecnología, como nube pública. Todo lo que tiene que ver con seguridad es un elemento súper importante. Estamos trabajando varios casos de uso híbrido. ¿Qué significa eso? Que tenemos algunas componentes en la cloud pública y también en on-premise, ¿ya? Estamos trabajando mucho con servicios serverless, que son servicios que no requieren una infraestructura, sino que son a demanda, ¿ya? Eso es bien importante. Todo lo que tiene que ver con servicios de inteligencia artificial y machine learning, estamos muy bien posicionados en todos los valores externos y todo lo que tiene que ver con cómo ayudarlos a pensar a ustedes, no solamente en desarrollar el caso de uso que hoy o la problemática que hoy día tienen, sino que cómo le podemos ayudar a ustedes a pensar en un 10X, ¿cierto? Cómo ese caso de uso se puede transformar no en algo que sea un beneficio pequeño, sino que sea un gran beneficio para la compañía que ustedes están trabajando. Así que es un poco mi presentación. Les doy gracias por la invitación y nada, espero ahí vernos y trabajar en conjunto ahí con Appiux. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu presentación y bueno, por esas noticias tan interesantes que nos trae Google pronto para Chile. Bueno, aquí abrimos el espacio para preguntas. Si alguien tiene preguntas, algo que quiera consultar a alguno de nuestros expertos, es el momento. De todas maneras, si por ahora no tienen algo que preguntar, pueden igual informarnos por correo y bueno, obviamente les vamos a atender. Pero si quieren aprovechar el espacio, adelante. Parece que estamos súper. Bueno, no hay preguntas, todo bien y claro, nos están comentando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Vamos a estar en contacto, les vamos a enviar esta presentación para que tengan todo en un solo correo. Y bueno, sin más nada que agregar, muchísimas gracias a todos. Y gracias a todos, especialmente la participación de Luis, que bueno, hemos trabajado un tiempo, así que agradecer por su tiempo y su disposición, y obviamente también a Google que nos acompaña, así que bueno, seguramente vamos a estar haciendo más webinars con otras temáticas, obviamente todo relacionado un poco a las soluciones cloud, así que muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos yo creo en el próximo webinar. Así es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Chao, chao.